velocidad. Recording in Y lo que vamos a progress. hacer hoy es el problema de autocorrelación, ¿no? Es el capítulo 12, página 412, o a partir de la página 412. Entonces, ustedes tienen ahí para poder repasar o leer lo que estamos avanzando. Entonces, hoy lo que hemos de hacer es el problema de autocorrelación. Dentro de los supuestos del modelo lineal general había un doble supuesto. Y en el modelo lineal simple igual había un supuesto de que la esperanza de U sub I, U sub J debe ser cero. Es decir, el término estocástico debe ser independiente de consigo mismo. Y en ese sentido, pues es el problema de autocorrelación si es que no se cumple ese supuesto. Entonces, el día de hoy hemos de ver el contenido y hemos de avanzar algo de este tema. Hemos de ver la naturaleza del problema de autocorrelación, qué consecuencias trae el estimar en condiciones de autocorrelación, cómo podemos detectar el problema de autocorrelación y cómo se puede corregir este problema de autocorrelación. Entonces, la naturaleza. De hecho, ¿qué es autocorrelación? Es un problema econométrico que aparece cuando no se cumple que la variable aleatoria o el término estocástico sea independiente consigo mismo. En realidad, los problemas econométricos tienen mayor asociación también dependiendo cuál sea, con modelos de series de tiempo o con modelos de corte transversal. En este caso, el problema de autocorrelación está más relacionado con modelos de series de tiempo. Pues por esa razón, cuando planteamos aquí un modelo lineal simple o un modelo lineal general, como en este caso, recordamos que la esperanza matemática de U sub t es igual a 0. Es decir, el promedio esperado de U es 0. Luego, la esperanza matemática de U sub t al cuadrado es igual a sigma al cuadrado. O lo mismo que la varianza esperada de U es constante o hay homoscedastidad, que también se puede simbolizar por este otro símbolo griego, phi sub 0. Pero la esperanza matemática de U sub t más S, que podría estar en menos 1, en este caso es igual a 0. Es decir, que deben ser independientes los residuos de un periodo respecto a otro periodo. Y ese es el supuesto de no autocorrelación. Así dijimos en el modelo lineal simple. En el modelo lineal general, y igual a x beta más u, hay una doble hipótesis para u. Y esa doble hipótesis es que la esperanza matemática de u transpuesta es igual a sigma cuadrado por in. In significaba de que se cumplía el supuesto de no autocorrelación. La esperanza de u sub t más s es igual a 0. Y el sigma cuadrado era que simbolizaba el supuesto de homoscedastidad, o que la varianza de u debe ser 0. De u cuadrado sigma cuadrado. Entonces, en este contexto podríamos hablar de una doble hipótesis, ¿no? La hipótesis de no autocorrelación y la hipótesis de homoscedastidad. Pero, ¿qué pasa si no se cumple este supuesto de no autocorrelación? Es decir, que u sub t y u sub t menos 1 o más s no sea 0, sea distinto de 0. Entonces, en la matriz de correlaciones, la matriz de U sub t y U sub t menos 1, hemos visto que, a ver, mejor recordaremos. Voy a recurrir a la presentación del modelo lineal simple. Porque en el modelo lineal simple sí llevamos esto, ¿no? Y estaba de este modo. También el modelo lineal general, pero recordemos el modelo lineal simple. Primero, en el modelo lineal simple, cuando hablamos del supuesto 4, dijimos U sub I, U sub J, haciendo alusión de que no debe estar correlacionado el término estocástico consigo mismo. Pero si es I y J representaba un modelo de corte transversal.
O desde el punto de vista gráfico, U sub I y U sub J debía ser de esta manera, que no representaba, o sea, el gráfico de esta manera, que no representaba ninguna relación entre U sub I y U sub J. Pero si presentaba alguna relación, estaban autocorrelacionados, es decir, U sub I dependía de U sub J, y por tanto hay el problema de autocorrelación. Pero también pusimos U sub T y U sub T menos 1, o sea, los residuos actuales dependen de los residuos del periodo anterior. Y aquí, en este gráfico, hay el problema de autocorrelación. Aquí también. Solo que en este es positivo y en este es negativo. Entonces, indiferentemente, sea de corte transversal o sea de series de tiempo, vemos que hay autocorrelación positiva, negativa. Pero podría presentarse también de este modo, U sub T y U sub T menos 1, que no hay autocorrelación. Esto en el modelo lineal simple, ¿no? En el modelo lineal general habíamos planteado una doble hipótesis. Y en esa doble hipótesis estaba, perdón, ahora sí. Que en la doble hipótesis habíamos planteado de que hay una matriz, resultado de la multiplicación de U transpuesto. En esta doble matriz veíamos, o de este doble supuesto, veíamos que en la diagonal principal se cumplía que la varianza de U era constante. Entonces la esperanza de U sub 1 es sigma cuadrado, la esperanza de U sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, la varianza era constante. Eso implicaba de que se cumple el supuesto de homoscedasticidad. Pero en la diagonal superior y en la diagonal inferior, cada esperanza matemática, cuando I es distinto de J, U sub 1, U sub 2 ya es cero. Es decir, que son independientes, U sub 1 de U sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Tanto en la diagonal superior como en la diagonal inferior. Y de esa manera tenemos una matriz escalar, ¿no? Si sacamos de esta matriz el escalar, que es constante, nos va a quedar una matriz de identidad. Entonces, esta matriz de identidad lo que hacemos es simbolizar por IN. ¿Qué es lo que estás representando? Estás representando justamente estos valores cero que provienen de este supuesto de no autocorrelación, ¿no? Eso es cero. Entonces, la esperanza de U transpuesta es sigma cuadrado por IN. Pero ¿qué pasa si es que U sub I y U sub 2 no son cero? Es decir, tienen una correlación serial. Entonces es distinto de cero, ¿verdad? Y esta matriz va a dejar de ser cero en la diagonal superior y en la diagonal inferior. Aunque podría haber este tema de que hay una constante de la varianza o hay homoscedasticidad. O mejor, de este modo, estos valores de esperanza matemática ya dejarían de ser cero. Entonces, el problema de autocorrelación es justamente saber cuál es esa correlación entre estos valores. Entonces, cuando hablamos de autocorrelación, estamos pensando justamente en esa matriz, acá, ¿no? Esta matriz tenía sigma cuadrado, por tanto, un número ya no es cero en esta diagonal superior. Entonces, la esperanza de U sub 1, U sub 2 es rho sub 1. La esperanza de U sub 1, U sub 3 y así sucesivamente. La esperanza de U sub 1, U sub n menos 1 es rho. No es cero ya. Quiere decir que están correlacionados. Lo mismo acá porque son los mismos valores, ¿no? Entonces esta matriz nos muestra que hay autocorrelación, que hay el problema de autocorrelación y es un problema econométrico. Entonces esta matriz ya no va a ser IN, ¿verdad? Porque ya no es una Lice, matriz. ¿Sí? Lice, no está presentando su pantalla, disculpe. Oh, ¿qué ha pasado? Gracias. Y tantos ratos sin ver la pantalla, ¿estaba? A ver. Ahora sí. Entonces les decía aquí que estos valores de rho ya no son cero, ¿verdad? Porque cuando eran cero estos valores, decíamos que cumplía el supuesto de no autocorrelación o de que los distintos U's no estaban correlacionados o eran independientes.
Pero ¿qué pasa si la esperanza matemática de U sub 1 y U sub 2 es distinto de 0? Entonces va a ser rho sub 1. La esperanza matemática de U sub 1 y U sub 3 igual va a ser rho sub 2 y así sucesivamente. Pues todos estos valores implican que hay el problema de autocorrelación. Hay el problema econométrico de que el término estocástico está correlacionado consigo mismo. Entonces, esta matriz ya no es una matriz de identidad, ya no es IN como habíamos planteado aquí, dado que no se cumple el supuesto. Entonces, es una matriz omega. Entonces, esta estructura de autocorrelación es difícil conocer en la práctica. Pero teóricamente sabemos que es omega, porque ya no es la esperanza de U transpuesta, ya no es sigma cuadrado y n, sino es sigma cuadrado y omega. Y este omega está haciendo alusión de que hay el problema de autocorrelación. El término estocástico está correlacionado. Entonces, si aplicamos mínimos cuadrados a este modelo lineal general, en mínimos cuadrados vamos a tener seguramente algunos problemas, al margen de que va a ser el problema econométrico de que el término estocástico está correlacionado consigo mismo. Entonces, lo que se hace es, conociendo este valor omega o la estructura de autocorrelación, se puede ponderar este modelo por omega. Y una vez ponderado este modelo por omega, podemos aplicar mínimos cuadrados ordinarios y hemos de encontrar un estimador mínimo cuadrático generalizado en este caso. ¿Se acuerdan? Antes era x transpuesta x inversa y era x transpuesta y. En este caso, conocida esta estructura de autocorrelación, va a ser x transpuesta omega transpuesta, o sea, esta matriz inversa, perdón, omega y x a la menos 1, la inversa de todo esto. Y se va a multiplicar a x transpuesta omega inversa y. Pero eso, si se conoce esta estructura de autocorrelación. En la práctica no es tanto así. Entonces, al final lo que estamos diciendo es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en condiciones de autocorrelación no es buen estimador. O sea, este vector beta no ha de tener las propiedades de buenos estimadores. Entonces, si se conociera esta estructura de autocorrelación, se pondera este modelo, se aplica mínimos cuadrados y el resultado va a ser estimadores mínimo cuadráticos generalizados. Más bien, ustedes podrían conseguir una tarea de alguno de los libros que les he mencionado para tener una demostración de los estimadores mínimo cuadráticos generalizados. ¿En qué consiste mínimos cuadrados generalizados? Pero en términos matriciales. Entonces, esta estructura de autocorrelación puede ser distinta para cada uno de ellos. Digamos, U sub 1 y U sub 2 puede ser 0,5. Como está autocorrelado puede ser rho sub 2 0,8 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? Si ven ustedes aquí una fórmula en la realidad de rho para cada rho sub s, dice por eso. Rho sub s va a ser la covarianza de U sub t más s, entre la raíz cuadrada de la varianza de U o la varianza de U sub t más s. Y esto ustedes conocen. Fíjense bien, covarianzas entre la raíz cuadrada de ambas varianzas. Y no es más que el coeficiente de correlación simple. A ver, veamos en el modelo lineal simple, recordemos cómo era la correlación simple y que habíamos visto varias fórmulas. Una de ellas era justamente muy semejante a la que estamos planteando. Estoy buscando y enseguida comparto. Aquí está. Entonces, aquí es esta correlación. ¿Qué es esta fórmula? Es la correlación simple entre dos variables, entre y y x, ¿no? Sumatoria de y, x, estos son con desvíos, entre la raíz cuadrada de la suma de x cuadrado por la raíz cuadrada de la suma de y cuadrado. Si se fija, es idéntica esta fórmula. En realidad, ese coeficiente de autocorrelación es esta misma fórmula, solo que en esta correlación simple se refiere a dos variables distintas, la variable y y la variable x. En cambio, en la autocorrelación se refiere a la misma variable, a la variable u. Entonces va a ser rho igual sumatoria de, aquí va a ser u sub t menos 1.
o la raíz cuadrada de la suma de u sub t cuadrado por la raíz cuadrada de la suma de u sub t menos 1 al cuadrado, ¿no? En realidad es lo mismo. Entonces, dicho esto, vamos a volver a la fórmula anterior y encontramos exactamente lo que les he mencionado. Aquí está. La covarianza, que es lo mismo, sumatoria de u sub t y u sub t menos 1, entre estas son varianzas que con la raíz va a ser dividido entre n, pero es igual, ¿no? La varianza de u y la varianza de u sub t menos 1. O también, si es que aquí fuese esta varianza, digo, este valor 0, s igual a 0, entonces sería la varianza. Ya no sería covarianza, la varianza de u sub t al cuadrado, que es phi sub s, lo que pusimos. Y aquí también, si s fuera 0, sería entre la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí hay dos varianzas. La varianza en el periodo s y la varianza en el periodo 0. Y ese también sería el coeficiente de autocorrelación. Entonces lo que se hace generalmente es hacer el cálculo de u sub 1 con u sub 2, u sub 1 con u sub 3, así. O en este caso ya no es u sub 1 con u sub 3, porque sería u sub 1, u sub t con u sub t menos 1, u sub 1 con u sub t menos 2, y así sucesivamente. Entonces tendríamos que conocer y calcular para esta matriz todos estos valores para saber cuál es esta estructura de autocorrelación. Pero en la práctica es relativamente sencillo, porque aquí en la teoría es bien profundo. Cuando ustedes vean algún libro o saquen de internet cuáles son los estimadores mínimo cuadrático generalizados, entonces van a ver que es bastante complejo y hay que saber también un poco de matriz. En la práctica se hacen ciertas aproximaciones a través de unas figuras que se llaman la función de autocorrelación total y la función de autocorrelación parcial, que es un correlograma, que en algún momento lo hemos visto nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de autocorrelación? De hecho, podríamos graficar u sub t o los residuos e sub t al cuadrado. Aquí sabemos que u jarati a u es, ¿no? En el último gráfico de aquí abajo, si se fijan, el inciso E, tendría que ser de este modo el gráfico que esperamos. Bueno, este es un segundo gráfico que estamos viendo en el tema de autocorrelación. Aquí no está correlacionado el término estocástico. Pero el que vimos anteriormente, graficar u sub t en función de u sub t menos 1, también es válido. Pero es mejor graficar u en el tiempo, si es que el modelo es de series de tiempo. Entonces u sub t en función del tiempo. Aquí tenemos los residuos, o este u estimada es los residuos. Este valor es positivo, el siguiente es negativo, el otro es positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y así sucesivamente. Esto significa que hay una especie de aleatoriedad en el comportamiento de los residuos en el tiempo y por tanto aquí no hay autocorrelación. O sea, los residuos no están correlacionados. Pero en el inciso A, si vemos el gráfico, en principio es negativo, negativo, luego positivo, 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 seguido, luego negativo, negativo, y así, y luego positivo, positivo. Pero además vemos que los residuos tienen un comportamiento cíclico en el tiempo, lo cual demuestra que existe el problema de autocorrelación. Lo mismo acá, en el inciso B, el gráfico, vemos que los residuos, si graficamos, va a ser primero negativo, luego puro positivo. Entonces aquí vemos que no hay comportamiento aleatorio y hay autocorrelación positiva. Los residuos están correlacionados positivamente. En el inciso C vemos que los residuos están correlacionados negativamente. Pero entonces a nosotros nos interesa que cambien de signo continuamente. Pero no así que cambie aquí una sola vez, aquí ha cambiado una, dos, tres, cuatro veces, aquí solo una vez ha cambiado de signo. Y en el inciso D hay un patrón parabólico o de segundo grado. En este caso tenemos primero es positivo, luego es negativo. El comportamiento de los residuos implica que hay el problema de autocorrelación.
Pero lo que más va a ocurrir en temas económicos o en variables económicas es que estos residuos pueden ser o positivos o negativos. El comportamiento de U en el tiempo, como el inciso A y el inciso D, se puede dar también con algunas variables, ¿no? Económicas, pero las variables que más presentan estos dos comportamientos, inciso A e inciso B del gráfico, son las variables financieras, ¿no? Y bueno, estos patrones también nos dicen que por el método gráfico que hicimos también nosotros, se puede saber si hay o no el problema de autocorrelación. ¿Por qué causas están correlacionados el término estocástico? A ver, si el modelo es de series de tiempo, entonces hay una gran posibilidad de que haya el problema de autocorrelación. Eso no quiere decir que si el modelo fuera de corte transversal también puede haber. Hay, pero es en menor probabilidad. Entonces, si ustedes tienen un modelo de series de tiempo, hay una alta probabilidad de que haya el problema de autocorrelación. Este problema de autocorrelación aparece también cuando se excluyen variables importantes en el modelo, es decir, cuando está mal especificado el modelo. Es decir, puede haber una variable que sea una variable X, que es muy importante, pero que está fuera del modelo. Luego, el problema de autocorrelación puede aparecer también por falta de o mala especificación del modelo. Por ejemplo, en esta relación Y en función de X, una nube de puntos puede ser de esta manera y nosotros le hacemos un ajuste lineal. Si hacemos así, entonces hay el problema de autocorrelación, ¿verdad? Porque está incorrectamente especificado el modelo. Es un modelo no lineal, pero estamos ajustándole en forma lineal. Hay mala especificación del modelo en su forma funcional. Entonces, lo correcto iba a ser Y igual a alfa más beta xt al cuadrado más u sub t. Eso es lo que corresponde a esta relación funcional. Puede haber también el problema de la telaraña, que se presenta generalmente cuando son productos agrícolas, los precios y cantidades producidas. A ver si es que alguien sabe cuál es el proceso productivo de las papas y cuáles son sus precios. Y seguramente en un periodo T hay un punto de partida en el que hay los precios de la papa pueden ser bajos o pueden ser altos según la cantidad de producción que haya. Si hay una sobreproducción, seguramente los precios han de ser bajos. Entonces, estos precios bajos han de desincentivar a los productores de papa para que en la próxima cosecha haya menor producción de papa. Y de hecho, pues hay menor producción de papa en el siguiente periodo T+1. Lo que hace que ha disminuido la producción, pero los precios van a subir ahora. Han subido los precios para el segundo periodo. Pero estos precios hacen incentivar otra vez para el tercer periodo que haya mayor producción de papa. Entonces hay mayor producción de papa. Entonces hay un comportamiento cíclico de producción y precios y eso puede ser envolvente cuando se grafica producción y precios, pero puede ser creciente o puede ser decreciente también, pero hay ese comportamiento. Por eso se denomina el problema de la telaraña. En estos casos sí hay el problema de autocorrelación. O puede haber inercia en las variables. Esto también otros llaman muy comúnmente, es el efecto dominó. Aunque nosotros hemos aprendido en economía y en macroeconomía que si es que hay inversión, por ejemplo, esta inversión va a provocar que aumente el Producto Interno Bruto. Si aumenta el Producto Interno Bruto, esto hace que aumente el empleo para otro periodo. Para el otro periodo, el empleo, si hay más empleo, pues hay más ingresos y los precios se aumentan. Y así sucesivamente. Si hay más ingresos, pues aumenta la inversión y la producción. Y eso es un problema ya cíclico. Pero eso es siempre y cuando sea todo positivo, porque puede haber también el negativo. O sea, si el PIB disminuye, disminuye también el empleo. Si disminuye el empleo, disminuyen los precios, porque no va a haber más cantidad o más ingresos, porque hay menos empleo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí hay un efecto dominó. Es una inercia que tienen particularmente las variables macroeconómicas.
En este caso también hay el problema de autocorrelación. O pueden haber rezagos. Nosotros hemos hablado de modelos dinámicos. Y un modelo dinámico es cuando hay variables que tienen un rezago o más rezagos. Entonces, de hecho, si hay por lo menos un rezago, hay el problema de autocorrelación. Es una causa para que haya el problema de autocorrelación. O puede haber una manipulación de datos. Por ejemplo, nosotros, una de las pocas manipulaciones que hemos hecho es que hemos cambiado a logaritmos algunos valores de las variables. O hemos obtenido una primera diferencia y en algún caso una segunda diferencia de esas variables. ¿Qué estamos haciendo? Estamos manipulando los datos. Pero también hay otras clases de manipulación de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la interpolación o la extrapolación. Y en ese caso, pues también estamos manipulando los datos. O cuando hay minería de datos, lo que se llama aquí el data mining. Hoy en día está de moda este data mining que apareció hace más de 25 años, las famosas minerías de datos. Lo que pasa es que hay bases de datos en las cuales se generan con un objetivo principal, digamos el censo de población y vivienda, bastante grande. Si es de México es mucho más grande. Entonces tienen objetivos, pero puede que otro investigador diga, bueno, yo voy a hacer otro análisis, que no siempre va a ser para contar cuántas casas hay, cuántos individuos hay, qué sé yo, sino voy a hacer también otro análisis. Si hay algunas preguntas de ahí, lo que va a hacer es minería de datos. Es decir, en una base de datos que no estaba preparada para ese objetivo, va a encontrar alguna información que sí es relevante. Y es más todavía esta minería de datos. Hoy en día existen muchos software para las minerías de datos, con distintos objetivos, particularmente en el área financiera, ¿no? Ustedes saben que se genera cada segundo miles de millones de información financiera, particularmente en bolsas de valores. Hay tantas bolsas de valores en el mundo y hay tantos productos que están en las bolsas de valores, así como acciones, derivados, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que es inversor de estos valores, lo que hace es tener una computadora súper, por supuesto, y tener también unos súper memoria en esa computadora, y además también tener a alguien que sepa mucho de informática y tengan el paquete para minería de datos, porque las decisiones que va a tomar de inversión son así, ya nomás, y tendrán que tener seguramente algunas alarmas para ver si está subiendo mucho o está bajando poco esas acciones en el día. Y en función de ello va a ser, ¿qué están haciendo con este data mining? Están buscando qué productos están subiendo las acciones, qué productos están bajando las acciones. Entonces, en ese caso, pues esta manipulación de datos lo que hace es causar el problema de autocorrelación. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuáles son esos procesos o formas de autocorrelación? A ver, el más elemental que hemos visto es que un procedimiento AR1, es decir, que U sub T depende del residuo del periodo anterior, pero además de un término de shock. Este es un proceso autorregresivo, es decir, una regresión de la misma variable, por eso se llama autorregresivo. Y es de orden 1 porque tiene un rezago, pero además tiene otro término estocástico, que es un término de shock, que suponemos que cumple los supuestos básicos del modelo. Es decir, que es ruido blanco. Dentro de la nomenclatura econométrica, esto es ruido blanco. Quiere decir que su esperanza matemática de epsilon es 0, que su varianza es constante y no está covariada. Ojo, estamos hablando de la variable aleatoria, ¿no? Y esa variable aleatoria en su relación tiene este término de shock, que es más pequeño, más infinitesimal. Entonces, estos procesos autorregresivos pueden ser de orden 1, de orden 2, hasta de orden P. Si es de orden 2, quiere decir que el residuo actual depende del residuo del periodo anterior y de hace 2 periodos anteriores, además del término de shock, ¿verdad?
Y así sucesivamente. AR3 será U sub T en función de U sub T menos 1, U sub T menos 2 y U sub T menos 3, y además del termo de shock. Y de orden P, que es de este modo, ¿no? O sea, P rezagos. Y todos estos son procesos autorregresivos. Cuando se manejan más bien variables económicas, la gran mayoría de las variables económicas tienen un proceso autorregresivo de orden 1. Son pocas las que tienen otro proceso, pero la gran mayoría. Cuando hablamos de autocorrelación, entonces tiene otra forma también, que es por un proceso de medias móviles. En este caso, el término estocástico, la variable aleatoria, depende del término de shock del mismo periodo, pero además del término de shock del periodo anterior, un término mucho más pequeño. Entonces, en ese caso se dice que es un proceso autorregresivo, de media móvil de orden 1. MA es de las letras en inglés de las palabras móvil average, ¿no? El promedio móvil quiere decir. O puede ser un proceso de media móvil de segundo orden, en donde el término de shock tiene 1 y 2 rezagos. O sea que la variable aleatoria depende del término de shock, de su rezago, del término de shock de un rezago y de 2 rezagos. Y así hasta Q rezagos. Esto más se presenta en variables financieras, ¿no? Y había que ver cuál es ese orden. Sin embargo, aquí nos interesa básicamente cuál es el proceso de U. ¿Es autorregresivo o es de media móvil? ¿O es una combinación de ambos? Proceso mixto. AR de autorregresivo, MA de media móvil, o es ARMA. Entonces, U sub T va a depender, en general, de los rezagos de U, que están acá, más los rezagos de su término de shock. Y este es un proceso ARMA. Y P y Q son los rezagos, ¿no? Digamos un ARMA 2, 2, entonces sería U en función de U sub T menos 1, U sub T menos 2, además de epsilon sub T menos 1 y epsilon sub T menos 2, y además de epsilon, ¿verdad? 2, 2, 2 rezagos en U y 2 rezagos en E. ¿Alguna pregunta? En algún momento entonces les dije de que cuando estimamos un modelo o queremos saber qué efecto tiene una variable sobre otra, lo que hay que hacer es analizar cómo son los residuos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Si nosotros estimamos en condiciones de autocorrelación un modelo, los estimadores que vamos a obtener van a ser insesgados, pero van a ser ineficientes. Entonces, va a tener su propiedad de insesgabilidad, inclusive puede ser lineal o puede ser también, a ver cuántos son, sí son 3, insesgado, eficiente, consistente, puede ser consistente, pero va a ser ineficiente, pierde esta propiedad. Si es que el modelo o los residuos tienen tienen problema de autocorrelación. Eso quiere decir que sus varianzas son grandes, las varianzas del término estocástico. A nosotros nos interesa que las varianzas del término estocástico sean pequeñas, lo más pequeño posible, para que se estime, para que sus estimadores alfa, beta, qué sé yo, sean más pequeños posibles. Por tanto, van a ser más eficientes, ¿no? Pero en este caso, los estimadores van a ser ineficientes. Las varianzas de los estimadores son grandes, a causa de que la varianza de U es grande, porque nos recordamos, sí, que la varianza de beta depende de la varianza de U, es directamente proporcional a la varianza de alfa del mismo modo. En el modelo lineal general, en la matriz de coeficiente, hemos visto que del mismo modo, ¿no?, que las varianzas que están en la diagonal principal van a ser grandes en condiciones de autocorrelación. Entonces van a ser ineficientes. Entonces, si las varianzas de los estimadores son grandes, si calculamos sus errores estándar, entonces vamos a tener que decir que esos errores estándar también van a estar subestimados, ¿no? O sea, no tienen los valores adecuados. Pero estos errores estándar en esas condiciones, cuando hacemos las pruebas T y las pruebas F, no nos van a dar las conclusiones correctas. No se olviden que T, la prueba de hipótesis individual, es
T igual beta entre sigma de beta. Entonces, a ver, no sé si tengo aquí. Creo que no hay. Pero podría escribir. El valor de T es igual a beta entre sigma de beta, ¿no? Sigma de beta. Ese T es el T pequeño, T minúsculo, perdón. Entonces, si este valor sigma de beta, que es la varianza del estimador, es grande, este valor de T tiende a ser pequeño. Y a nosotros nos interesa que el T más bien sea lo más grande posible, para que caiga en la zona de rechazo de la hipótesis. Entonces, aquí, si este T es pequeño, vamos a tener conclusiones erradas, es decir, vamos a aceptar una hipótesis nula cuando en realidad deberíamos de rechazarla. Y eso va a ocurrir en condiciones de autocorrelación. Lo mismo va a suceder con la prueba E. Si hay autocorrelación, también las predicciones van a ser ineficientes. Cuando se hace predicción, va a haber ineficiencia. ¿Cómo se puede detectar este problema de autocorrelación? Hay dos métodos, los métodos formales y los métodos informales, ¿no? Los métodos informales son el método gráfico y por la naturaleza del modelo. Y los métodos formales son el método de contraste. Entonces, cuando hacemos un gráfico, podemos graficar lo que habíamos visto hace un momento. Este gráfico. Los residuos correr en función o graficar en función del tiempo. Si se presenta este patrón o hay autocorrelación. Negativa o positiva. Pero aquí hay otras opciones más. Podemos graficar E sub t en función de E sub t menos 1. Entonces vamos a volver al gráfico que vimos antes. E sub t en función de E sub t menos 1. En ese gráfico podríamos recordar lo que vimos en el modelo lineal simple. En el modelo lineal simple acabamos de graficar y ver los gráficos así, ¿no? En este caso hemos pensado que, hablando de los supuestos, era aquí, no me acuerdo, ¿ver? La correlación. No, creo que era el modelo lineal general. No sé en cuál era, pero se ha mostrado, ¿no? A ver, veremos en el modelo lineal general. Creo que no está también. Está en el modelo lineal simple, entonces. Solo por pasar rápido nos hemos pasado. Vaya, no lo encuentro, ya hace un momento lo saqué, aquí está. Decía graficar E sub t en función de E sub t menos 1. Entonces podría darnos cualquiera de estos patrones, ¿no?, de comportamiento. De hecho, entonces, si hay este comportamiento, hay el problema de autocorrelación positiva. Y si no, si es esto, hay el problema de autocorrelación negativa. Y si no hay autocorrelación, tendría que presentar una no relación entre U sub t y U sub t menos 1. ¿Por qué U sub t y U sub t menos 1? Ya les dije, ¿no?, que generalmente las variables macroeconómicas, que ustedes también las manejan, como en economía, presentan un proceso autorregresivo de orden 1. Y aquí está, proceso autorregresivo de orden 1, U sub t en función de U sub t menos 1, que es la parte teórica, digamos. Si la muestra es demasiado grande, entonces los residuos tendrían que ser estandarizados y graficamos en función del tiempo. U sub t dividimos entre la varianza de U, la raíz cuadrada de la varianza de U, y graficamos en función del tiempo. Los métodos de contraste son muchos. Vamos a ver
Pero en todos los casos se plantea la misma hipótesis, solo que la proposición matemática es distinta. Por ejemplo, aquí hay no sé si hay no hay un resumen, qué raro, debe ser otra presentación, pero igual, hay la prueba de rachas, que ya no se utiliza, hay la prueba de Turing-Watson, que es la más común, la más popular, pero no es la mejor, digamos, porque esta prueba se utiliza bajo estas circunstancias, es decir, tiene que cumplir estos supuestos. Si no cumple uno de estos supuestos, al tratar de saber si hay o no el problema de autocorrelación por la prueba de Turing-Watson, podemos estar errados, podemos equivocarnos. Hay otra prueba que es la prueba de contraste de H de Durbin. Entonces, esta prueba se utiliza cuando en el modelo la variable predeterminada es la variable endógena con rezago. O hay la prueba de Breuil-Godfrey, es una prueba mucho más general. Por ejemplo, aquí para procesos autorregresivos de mayor orden o de procesos mixtos se utiliza esta prueba. Pero en cambio estas otras pruebas tienen sus limitaciones. Esta prueba de H es solo para cuando el modelo tiene como variable explicativa a la endógena con rezago. Y Turing-Watson se utiliza cuando el modelo tiene un proceso autorregresivo de orden 1. ¿Sí? ¿No? Sigamos mencionando porque vamos a volver después. Después hay el contraste de Sargan y de Henry Misson, que se utiliza muy poco también, pero esto es para hacer una parametrización. Y hay el contraste de Box-Pierce-Jung o el contraste de Jung-Box cuando se utilizan econometría de series de tiempo, ¿no? Es decir, cuando se hacen las predicciones. Estas predicciones pues van a requerir de estos contrastes. Bueno, estamos hablando de los contrastes. Entonces, aquí vamos a empezar con la prueba de Turing-Watson. De hecho, en todas las hipótesis va a decir que no existe autocorrelación. En este caso en particular para Turing-Watson es un proceso autorregresivo de orden 1. Por eso estamos viendo una de sus limitaciones. Pero en todos los casos va a decir que no existe el problema de autocorrelación o no existe autocorrelación. Y tenemos que probar, es decir, aceptarla o rechazar. Y podemos generalizar y decir, en este caso, ρ es igual a 0. Ρ es el coeficiente de autocorrelación, como vimos antes, ¿no? Contra la hipótesis alterna de que ρ está entre 0 y 1. Entonces existe autocorrelación de un proceso autorregresivo de orden 1. Antes de aplicar esta prueba para esta hipótesis, había que probar si es que se cumplen o no estos supuestos. Es decir, si el modelo al cual vamos a probar el problema de autocorrelación por Turing-Watson tiene que tener una constante. Si no tiene constante, esta prueba no es válida. Tenemos que probar que las X que las variables predeterminadas son no estocásticas. Es decir, que son exógenas puramente, o que cumple el supuesto de que la esperanza de X y U sea 0, ¿no? Porque eso es no estocástico. Tenemos que probar si U tiene o no un proceso autorregresivo de orden 1, porque esta prueba de Turing-Watson es para estos procesos, básicamente. Si es otro proceso, no sirve. O vamos a tener problemas en las conclusiones, además no van a ser válidas. Tenemos que probar si U tiene o se aproxima a una distribución normal. Si se aproxima, bienvenido, ¿no? Pero si no se aproxima, no es la mejor prueba. Si el modelo tiene variables explicativas con rezago, como en este caso, entonces no es válida también esta prueba. Entonces sería la prueba H de Durbin, ¿verdad? Y si faltan datos, esta prueba tampoco es buena. Entonces, la mayoría de los que aplican econometría y para esta prueba de autocorrelación, bueno, como están en los paquetes, y es más común esta prueba, porque ustedes saben que había el TSP, que era el antecesor de este paquete y virus. Entonces el TSP, cuando programaron,
pusieron esta prueba de Durin-Watson. Entonces, todos los que tenían que hacer las pruebas de autocorrelación con ese paquete del TSP, entonces utilizaban siempre Durin-Watson con estas limitaciones, por supuesto. Estrictamente hablando, tendríamos nosotros que hacer esta prueba. Pero como es tan popular, entonces todo se basa en esto, pero no está bien, no es correcto, porque pueden tener conclusiones erradas. Entonces se calculan los residuos, ya desde el punto de vista práctico, en este caso es teórico, U sub t, y se deshagan los residuos, en este caso U sub t menos 1. Y queremos saber cuánta diferencia hay entre U sub t y U sub t menos 1, ¿no? Si dividimos entre el numerador y el denominador, seguramente vamos a ver la varianza de U otra vez. Y aquí será la varianza de U también. Porque aquí es E sub t, no se olviden, es E sub t. Entonces, Durin-Watson es esta fórmula, sumatoria de U sub t menos U sub t menos 1 al cuadrado, desde t igual a 2 hasta n. Y en el denominador, sumatoria de U sub t al cuadrado, desde t igual a 1 hasta n. Entonces calcula este estadístico y vamos a una tabla para ver cuánto es. Si D es próximo, esto es desde el punto de vista práctico, si D es próximo a 2, entonces no hay autocorrelación. Si es cerca de 0, hay autocorrelación positiva. Si es cerca de 4, hay autocorrelación negativa. Pero eso también vamos a ver más adelante. Lo que se quiere aquí es desarrollar esta sumatoria del numerador. Pues va a ser el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero del segundo, ¿no? Incluyen la sumatoria. Si la muestra es bastante grande, entonces podríamos ver que esta sumatoria de U sub t al cuadrado menos 1 es igual a U sub t. Entonces, en ese caso, entonces tendría que ser U sub t cuadrado, sumatoria de U sub t cuadrado también bajo este, y menos 2 veces U sub t menos 1, todos con sumatoria. El denominador no se ha tocado. Pues en este caso tenemos 2 veces sumatoria de U sub t cuadrado menos 2 veces el sumatorio de U sub t por U sub t menos 1. Entonces aquí lo que podemos hacer es factorizar 2. Factorizamos y vamos a tener sumatoria de U sub t menos sumatoria de U sub t menos 1 dividido entre U sub t menos 2. Pero si separamos por términos va a ser sumatoria de U sub t cuadrado por sumatoria de U sub t cuadrado, ¿no? Factorizando 2, menos sumatoria de U sub t por U sub t menos 1 entre sumatoria de U sub t cuadrado. Así va a quedar. Entonces, estas dos sumatorias se van a anular, nos va a quedar 1, ¿no? 1. Y aquí va a ser t, va a ser igual a 2 por el paréntesis 1. Menos, y todo este valor va a ser ρ, el coeficiente de autocorrelación, que equivale a la misma fórmula que hemos visto al principio, ¿no? Incluso cuando volvemos a la correlación simple, es igual. Entonces, este es ρ, es el coeficiente de autocorrelación para una autocorrelación de orden 1. Entonces, este estadístico Durin-Watson, que era de este modo, inicialmente, puede ser también de este otro modo, solo que aquí ya no está en términos de U o de los residuos, va a estar en términos del coeficiente de autocorrelación. Entonces, esto que vemos dentro del paréntesis ρ es este valor. En la práctica tendrá que reemplazarse, en vez de los valores de U, van a ser los valores de E, los residuos. Y este es el coeficiente de autocorrelación muestral estimado, ¿no? ρ estimada. Entonces, teniendo este ρ estimada, se puede calcular ρ estimada, 1 menos ρ estimada por 2. Pero este ρ es igual que el valor de los coeficientes de correlación simple, ¿no? Este ρ está entre menos 1 y 1, esa es su escala. Si este ρ fuera 0, es como el coeficiente de autocorrelación. Entonces quiere decir que no está correlacionado U sub t con U sub t menos 1. Pero si es 1, hay autocorrelación positiva. Si es menos 1, hay autocorrelación negativa. O sea, directamente podríamos ver el valor de ρ. Pero conociendo este valor de ρ, puede ser que ρ también pueda tener el valor de 0. Si es 0, no hay autocorrelación. O 0,8. Entonces hay autocorrelación positiva y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay una relación entre ρ y D. ¿Qué tal si ρ es 1?
estamos en el extremo, hay autocorrelación positiva. Si es 1, va a ser 1 menos 1, 0. 0 por 2, 0. Entonces D va a ser 0. Si D es 0, este valor 0, entonces hay autocorrelación positiva. Pero si hubiera autocorrelación negativa, ρ sería menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 va a dar más 1. 1 más 1 va a ser 2. Por 2, 4. El valor de Durbin-Watson va a ser 4. Y por tanto, si es 4, hay autocorrelación negativa. Pero esos son los extremos. Veamos. Entonces, genera una cierta relación. Si ρ estimada menos 1, D es aproximadamente 4 y hay autocorrelación negativa. Si ρ es 0, no hay autocorrelación, ¿no? Pero si ρ es 1 positivo, D va a ser 0. Entonces, como tenemos nosotros que probar que ρ es 0, o no existe autocorrelación, un proceso autorresiduo de orden 1 con la prueba de Durbin-Watson, entonces, si calculamos Durbin-Watson, va a tener esta escala de 0 a 4. Es justamente estos valores, de 0 a 4. Entonces, aquí podemos ver que si es 0, va a haber autocorrelación positiva, es lo que dijimos. Si D es 0, hay autocorrelación positiva. Si D es 4, hay autocorrelación negativa. Pero si D es 2, aquí 2, no hay autocorrelación. Entonces, los que son pragmáticos en econometría dicen, bueno, si es que el resultado de Durbin-Watson sale más o menos próximo a 2, no hay autocorrelación. O sea, ¿cuánto es próximo a 2? 1.85 o 2.15, digamos. Es tolerable. Aunque hay otros que dicen, no, es entre 1.90, pero no hay así ciencia cierta cuáles, solo que son procedimientos prácticos. Lo que se hace en la práctica es buscar las tablas de Durbin-Watson. Y en estas tablas de Durbin-Watson hemos de hallar los valores de DL y DU. O sea, los valores de Durbin-Watson, o L, que es de Lawyer, el más bajo, y U es de Upper, que es el más alto. Entonces, ¿cómo se busca esto? Según el número de observaciones y el número de regresoras en el modelo. Las tablas Durbin-Watson ofrecen hasta 100 observaciones y además hasta K igual a 5. Pero esto ha sido ya superado, estas son las primeras tablas. Entonces, si el valor de D cae entre 0 y DL, hay autocorrelación positiva. Si el valor de Durbin-Watson cae entre 4 menos DL y 4, 4 menos DL aquí, 4 menos DL está mal esto, habría que corregir. Podemos recorrer un poco, no, se recorre todo, qué pena, ya. Pero básicamente estamos diciendo que es entre 4 menos DL, que es este punto, y 4, que es este, ¿no? Hay autocorrelación negativa, ¿no? Y si D cae entre DU y 4 menos D, entonces no hay autocorrelación, ni positiva ni negativa. Si D cae entre DL y DU, hay zona de indecisión. D cae acá. Si D cae entre 4 menos DU y 4 menos DL, caería aquí, es otra zona de indecisión. Pero desde el punto de vista práctico, si cae en la zona de indecisión, tanto para autocorrelación positiva o autocorrelación negativa, entonces se puede asumir que hay autocorrelación y se puede corregir el problema. Pero no siempre se corrige, ¿no? Entonces, otro problema también. ¿Cómo se hace el tratamiento? Aquí es un resumen básicamente de autocorrelación. Si queremos utilizar esta prueba, tenemos que verificar el cumplimiento de los supuestos, esos supuestos que vimos antes. Luego estimamos por mínimos cuadrados, luego calculamos los residuos y obtenemos el valor de Durbin-Watson y vamos a las tablas luego para ver y hacer el contraste, cuáles son los niveles críticos de DL y DU. Y luego aplicamos esas reglas de decisión que hemos visto. Lo vamos a hacer en la práctica también. Pero hay otros aspectos que están relacionados a Durbin-Watson. Por ejemplo, dijimos que la tabla solo llega a 100. Pero estos señores, Sabin y White, dijeron, bueno, ahora es casi hasta 200. Además, Durbin-Watson originalmente hicieron la tabla hasta 5 regresores. Y aquí dice que va a ser hasta 20. ¿No? Entonces se ha ampliado la tabla. Dijimos también en los supuestos, ¿qué pasa si no hay el término independiente? Dijimos que la prueba de Durbin-Watson no es válida. Entonces, este señor Fahlbrother, entonces en 1980 dijo, aquí hay un test para incluir el término estocástico.
bajo ciertas características. También dijimos que si son procesos de orden 1, se aplica Turing-Watson. Pero ¿qué pasa si es proceso de autoregresivo de orden 4? Y generalmente, si los datos son trimestrales, entonces van a dar procesos autoregresivos de orden 4. Entonces Wallis, el año 72, dijo, no, hay que tomar la misma fórmula, porque antes era U sub t en función de U sub t menos 1, ¿verdad? Pero ahora es U sub t menos 4. Si los datos son trimestrales, se presenta así. Entonces hay que tomar el mismo valor de Turing-Watson, pero hay que poner D sub 4. Que son los residuos actuales menos los residuos de hace 4 periodos. Y vemos que es desde el periodo 5 adelante. Entre la sumatoria de t era igual antes de 1 hasta n, ahora es desde 4 hasta n. Entonces se calcula este mismo estimador que es en base a Turing-Watson. Algunos llaman Turing-Watson trimestral, otros llaman el test de Wallis. Pero es Turing-Watson en el fondo. Los niveles de significación de estadística eran simplemente del 1 y 5%. Entonces, Dinch y Gilel ya ampliaron esa tabla. ¿Qué pasa si es que hay tendencia o son datos trimestrales y hay variables de estacionalidad? O sea, son estacionales algunas variables. Entonces, King dijo, además si es de cuarto orden, bueno, no hay problema. Se puede resolver y de ese modo podemos enunciarlo aquí bajo estas condiciones. ¿Qué pasa si los datos son mensuales? Entonces habrá un proceso autoregresivo de orden 12. Entonces se utilizará aquí, igual que en esta fórmula de D4, será D12, que va a ser desde 13 y las diferencias de E sub t menos E sub t menos 12. Y aquí será desde el valor 12, sumatoria de E sub t, 12 hasta n, ¿no? Entonces, obtener valores de DL y de U, ha generado además la tabla para datos mensuales y probar esa autocorrelación del duodécimo orden. Hay otras pruebas de autocorrelación, H de Durbin. Si tenemos un modelo en el que es un proceso de Y en función de xt y de Y sub t menos 1, entonces hay que utilizar esta prueba. De Turing-Watson no sirve. Claro que en el paquete, ya sea en el SPSS, en el IBIOS o en el STATA, va a salir el resultado de Turing-Watson, pero hay que tener mucho cuidado. Pero algunos paquetes ya tienen incorporado el H de Durbin, entonces puede tranquilamente, sale ese paquete, pero igual se contrasta, ¿no? O la prueba de Braves y Goldflame. ¿Qué pasa si es un proceso autoregresivo de orden 2 o de orden 3 o es un proceso mixto? No. Entonces esta prueba es más general, pero no utiliza aquí el tema de el método de mínimos cuadrados, no, se hace en función del multiplicador de Lagrange. Si el modelo fuera autorregresivo de un orden P, entonces U sub t ya no está en función de U sub t menos 1, sino de U sub t menos 2, menos P, etcétera, para este ejemplo. Entonces se plantea esta hipótesis. Phi sub 1 es igual a phi sub 2, es igual a la hipótesis de la prueba F. Solo que aquí en la práctica basa en los residuos actuales en función del residuo del periodo anterior, de hace 2 periodos y así sucesivamente. Pero había que saber cuál es el rezago, hasta qué rezago vamos a hacer, U sub 2, U sub 3, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro lado, estos coeficientes son los que estamos poniendo a prueba si son todos iguales a 0. Si fueran todos iguales a 0, igual que en Turing-Watson, no existe el problema de la autocorrelación y eso es lo que estaríamos nosotros probando. Entonces aquí hay algunos pasos a seguir para aplicar Braves y Goldflame. Pero en los paquetes se dice Braves y Goldflame y sale directamente el resultado y había que ver cuánto es el valor pro, ¿no? La probabilidad. Entonces estimamos por mínimos cuadrados y obtenemos los residuos. Estos residuos teóricamente, y aquí está en la práctica, es sub t en función de todas las x que haya en el modelo más los rezagos de los residuos. Y luego lo que podemos hacer es correr el modelo y estimar cuánto es R cuadrado, el cociente de determinación. Y luego si n es grande, multiplicamos n por p, y va a ser, o sea, por el número de rezagos, n el número de observaciones, y se aproxima a una distribución chi cuadrado de orden p, o de un nivel p grados de libertad.
Entonces, si este n por p por r cuadrado es mayor que chi cuadrado, entonces rechazamos la hipótesis de que son iguales. Por lo tanto, hay el problema de autocorrelación. Y si aceptamos, pues no hay el problema de autocorrelación. Después hay otras pruebas, que es un caso particular, la prueba de M de Durbin. Eso es si es que hay una autocorrelación casi 1 o igual a 1. En este caso, de rezagar los residuos 1, 2 o 3 o más rezagos, entonces había que tomar en cuenta estos criterios de información que son de Akaike y criterios de información de Schwartz. Hay varios criterios de información. Entonces, el que es de menor valor va a ser el que nosotros elijamos. Digamos que corremos los residuos en función de esto con 2 rezagos, y después con 3 rezagos, después con 4 rezagos. El que tiene menor valor de este criterio de información, aunque no solo va a salir esto, de Hammond Quinn también hay. Entonces, ese es el rezago que vamos a elegir. Entonces, aquí tienen también a Akaike y Schwartz. Criterios de información. Schwartz. Criterios de información. Después hay el contraste de Sargan. Si existe mala especificación del modelo, y se aplica a todos estos pasos, ¿no? Se reparametriza el modelo bajo esta hipótesis de que beta 1 más, por beta 2 más beta 3 igual a 0. Y la hipótesis no existe el problema de autocorrelación. Y se siguen estos pasos. Después, el contraste de Box-Pierce, que es cuando se utiliza series de tiempo, es decir, cuando se hace la modelación para hacer las predicciones respectivas, ¿no? O el contraste de Jung-Box, que esto también sale directamente en los paquetes respectivos. Creo que no tenemos más tiempo, quería avanzar más. Vamos a continuar la siguiente clase. Espero que no se hayan dormido, es lo único que espero. Pero pueden leer el capítulo 12 de Bujarati y ahí está este tema, ¿no? De autocorrelación con más calma. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, entonces que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Hasta mañana. Buenas noches, licenciados. Hasta Mañana, luego, licenciado. Hasta mañana, Alex, está muy lejos. Su voz, Carlos, hasta mañana. Mañana. José Andrés, hasta